surgió desde la semana pasada. Sí, pues yo creo que todos tenemos la misma inquietud porque la semana pasada lamentablemente supimos de la muerte de Juan Burgos. Él era maquillador del equipo de Stefan Kramer, fue afectado por una meningitis fulminante y están precisamente los artículos de prensa que retrataron esta repentina muerte, un hombre muy joven, y por supuesto a todos nos queda la inquietud de saber qué se puede hacer frente a la meningitis, cómo actuar, cómo identificar los síntomas, porque sobre todo se dice que en el caso de la meningitis, en este caso no se habría determinado a tiempo que él estaba padeciendo una enfermedad tan seria como esta. Así es que por eso queremos conversar con el doctor Raúl Juliet del Hospital de Ipreque, que él es neurólogo, nos acompaña esta mañana para hacerle todas las preguntas, para despejar todas las dudas sobre la meningitis. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, partamos de lo primero. Queremos saber cuáles son los síntomas, porque sabemos que se puede confundir con un resfrío corriente y vemos que la verdad que la evolución es bastante rápida esta enfermedad. ¿Y cómo diferenciarla? Sí, mira, básicamente hay que entender que cuando uno habla del término meningitis, significa que es una inflamación de las meninges. Y esa inflamación de las meninges, que son unas estructuras de tejido conectivo que envuelve el cerebro, porque tiene un tema de protección del cerebro hacia diferentes noxas, puede ser inflamado por diferentes causas. Una de ellas es las causas infecciosas, en donde podemos tener bacterias, virus, hongos, etc. Y hay otras causas que no son de esa etiología. Y ahí tenemos los químicos, por ejemplo. Tenemos también células paraneoplásicas que infiltran, ¿no es cierto?, este tejido, y se produce un cuadro, ¿no es cierto?, que clínicamente nosotros lo relacionamos con dolor de cabeza, ya, intenso. ¿Ese es el primer síntoma? No necesariamente puede, esto no es un dogma. Ya. Esto puede ir todo mezclado, puede ir separado, pero en el fondo uno hace un constructo. Ya. Y básicamente es un dolor de cabeza en la gente en que nunca ha tenido un dolor de cabeza previo. No es que, mire, yo en realidad soy migrañoso, me duele 2 veces a la semana, molesta la luz, los ruidos. No, es un dolor de cabeza intenso, fulminante. ¿En algún lugar de la cabeza? O lo cráneo en general, uno lo puede escribir, me duele toda la cabeza, ¿ya? Y asociado a eso viene un cuadro de fiebre, ¿ok? Y fiebre estoy hablando sobre 38, 38 y medio. No estamos hablando de una febrícula, 37, que muere un poco. No, es un cuadro. ¿Y un cuadro de fiebre violento que sube muy rápido? Puede llegar a producir fiebre en alto, o sea, temperatura en alto grado hasta 38, 39 en un paciente que estaba previamente asintomático. Pero uno podría confundir esos síntomas que usted acaba de describir como con una influenza, por ejemplo. Exacto, y esa es la importancia, porque la diferencia con la influenza es que esto puede ser tan fulminante como que esto se desarrolla en una hora. Pero la diferencia es que se le agrega a este cuadro, cuando estamos hablando de las etiologías más bien infecciosas, ¿no es cierto?, bacterianas, ya que es el tema, un cuadro de letargo, lo que llamamos sopor, compromiso de conciencia. El paciente o las mamás con los niños dicen, está raro, ¿no es cierto? Yo lo noto que está más lento. Y eso va progresando rápidamente hasta incluso el paciente llegar a quedar en coma en 8 o 12 horas. ¿En días, horas? No, 24 horas puede, 24 puede horas. ser tan complejo. Pero ¿cómo reacciona uno? Porque si alguien presenta 38, 39 fiebre, náuseas, escalofrío o los síntomas que usted dice, uno dice, bueno, tengo un virus, tengo un bicho... Claro. Lo que pero pasa en 24 horas puede evolucionar tan rápido. Es que esa es la diferencia, cuando todos hemos tenido una influenza, ¿no es cierto? Sí. Y evidentemente el cuadro es similar, pero no tiene este compromiso de conciencia tan intenso, ¿no es cierto? O sea, el cambio de estado mental afecta mucho. O sea, este cuadro, tienen que entender ustedes que esto es una afectación del parénquima, ¿no es cierto?, de las meninges, que puede afectar por esta inflamación al parénquima cerebral. Por lo tanto, se pueden presentar síntomas de la caída del sensorio. Yo estoy más lento, ¿ya? Estoy más letárgico, puedo tener incluso hasta una crisis convulsiva. ¿Pero en todos los pacientes se presenta así? No necesariamente en todos los pacientes. En medicina es muy raro que uno diga siempre todo 100% o 0%. Pero hay una forma... Es una gama de tenerlo. La medicina es un arte. Por eso mismo no somos una ciencia exacta, doctor, como la ingeniería. Entonces, ¿cuál sería el cuadro claro que nos separaría la simple influencia de eso? O sea, solamente la lentitud, nada más. La fiebre excesiva, la no respuesta a analgésicos, por ejemplo, y este cuadro que les voy a insistir, lo más importante, este compromiso de conciencia que es muy abrupto. Nadie con una influenza va a estar botado en la cama y cuando uno, claro, lo va a preguntar, oye, ¿cómo te sientes? No, estoy bien, qué sé yo. Pero el otro caso es un paciente que está
fuera. O sea, no contesta. Cuando usted habla de letargo, ¿tiene que ver con el lenguaje también? No se puede ser, está más lento. Puede ser que, por ejemplo, está el paciente o está el individuo acostado y en realidad yo lo voy a estimular, le voy a preguntar algo, el paciente me responde, pero después sigue en su sueño. Pero dice que también hay una rigidez de cuello. Yo me acuerdo que, de hecho, conocí a alguien que tuvo meningitis y decía que acá estaba como que no podía mover el cuello para los lados. Eso es parte de los síntomas que nosotros presentamos, son los que los acabamos de conversar. Los signos que nosotros vemos al examinar estos enfermos es básicamente en que, bueno, constatamos la fiebre, puede haber algún exantema en la piel, rojo, violáceo, que habla de alguna patología en particular, o una etiología, y efectivamente la rigidez de nuca, que es la dificultad, la flexo-extensión del cuello, y signos como el Kerning o el Brudzinski nos pueden ayudar a poder tener una mejor approach en esta patología. Ahora, la verdad es que hay que tener un alto índice de sospecha. ¿Por qué? Porque cerca de un 66% de la gente que debuta con una meningitis, ¿ya?, debuta con esta sintomatología. ¿Cómo se contagia uno una meningitis? A ver, si estamos hablando de las meningitis bacterianas. ¿Virales o bacterianas? Bueno, de ambas. Mira, primero que todo, lo más frecuente es ver una meningitis viral. Claro. ¿Ya? Los casos más raros son de meningitis bacteriana. Y de hecho, desde el año 2011, el Ministerio de Salud lleva una vigilancia epidemiológica de los casos de meningitis, ¿ya? De esos casos de las meningitis bacterianas hay dos agentes que son los más frecuentes, que es el Streptoneumoniae y la Neisseria meningitis. Y eso van a dar la etiología de cercanamente el 85% de estos cuadros. ¿Y se puede prevenir un contagio? Mira, lo que pasa es que, un poco la pregunta que iba Carola, hay un porcentaje de la población que es un portador asintomático de esta bacteria de la Neisseria meningitis, que está en la nasofaringe, y que a veces esta bacteria vive en comunión y puede producir, ¿no es cierto?, ante la baja, una defensa o mecanismos que no tenemos todavía claro, invadir a ese huésped con el cual vivía tranquilamente. Y también está la opción en que yo me acerque a otra persona que es portador, que está asintomático, y me pueda transmitir la enfermedad. Y ese punto es súper importante, porque esto es una transmisión por gotitas. O sea, cuidados que hay que tener en esto. Cuando yo toso, estornudo, lo que sea, taparse la boca, ¿no es cierto? Al toser, lo mismo. Estar en ambientes ventilados, ¿ok? Y básicamente hay poblaciones de riesgo que sabemos que pueden tener un poco más de chance de tener esta enfermedad. Por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, con cáncer, leucemias, etcétera. Los niños también es una población que es un poco susceptible a estos agentes patógenos. Y por lo tanto hay que tener ahí puesto un ojo. ¿Y qué se puede hacer en caso de que uno haya tenido contacto con alguien que después desarrolla una meningitis? ¿Se puede hacer algo para prevenir el contagio de uno? Mira, cuando uno, en el caso de la Neisseria meningitis, que tiene mayor tasa de transmisión, entre comillas, y el hemófilo ya rara vez se ve en Chile por los programas de vacunación, uno define un contacto cuando está más de 5 horas en un lugar cerrado y tiene, vale la redundancia, un contacto con la persona. O sea, por eso están los jardines infantiles, ¿ya? La típica cosa que vemos en las noticias en que a las personas que viajaron en tal bus, el paciente que traía meningitis, ¿se fija? Entonces, los aviones, regimientos, internados, etcétera, es más frecuente porque estos fomites se transmiten en ambientes no ventilados. Entonces, ahí es donde uno puede tener un ojo. Y lo que se hace en que cuando se confirman los casos, el caso de meningitis, se da una quimioprofilaxis, o sea, se da un antibiótico en las personas que se definen como contacto. Por eso tampoco no hay que caer en una alarma tremenda, sino que esto está constantemente seguido por el CEREMI, por el Ministerio de Salud, el ISP, etcétera. Y cuando se define eso, se da una quimioprofilaxis con un antibiótico puntual, ceftriaxona, ciprofloxacina, ¿Y ese rifampicina. antibiótico cumple con frenar o no? Claro. Es cuando no habría ninguna complicación dentro del tiempo prudente. Si después de una semana yo vengo. Y sin cuidado, la meningitis, ¿cuándo pasa a ser mortal? ¿Cuándo? La meningitis con cuidado, con todo el tema que uno pueda usar, la UCI, unidad de paciente crítico, etcétera, tiene hasta un 25% de mortalidad, dependiendo de la gente. O sea, aún estando bajo cuidado, igual te puedes morir. Absolutamente. ¿Cuánto tiempo es más o menos el tratamiento de Mira, en general cuando uno sometido? detecta la meningitis va a tardar el tratamiento debido al agente patógeno. En el caso de, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los agentes más frecuentes, uno deja un tratamiento estándar por lo menos 14 a 21 días, ¿ya? Asociado a todo el manejo de sostén que hay en una unidad de paciente crítico, la volemización, el manejo de las convulsiones, paciente con hidrocefalia, accidentes vasculares, etcétera. Doctor, ¿qué pasa en este caso con los niños? Porque usted decía, bueno, los síntomas de repente que los niños presentan fiebre, no sé, bueno, dolor de cabeza, las guaguas no podemos identificarlo, podemos darnos cuenta que lloran. ¿Cómo identificamos también en un bebé, por ejemplo?
ejemplo, en una guagüita, en un niño chico que no habla, que tiene estos síntomas? Sí, mira, yo soy un neurólogo adulto, pero evidentemente un pediatra te podría contar un poco más por esa pregunta, pero básicamente lo que está escrito en la literatura es que hay un cambio de conducta en la guagua, rechaza el pecho, está más irritable, ¿ya? Y va a depender, porque los recién nacidos, hasta las 4 semanas al mes, las etiologías son diferentes, tiene que ver un poco con el canal del parto, la secreción, etcétera, y las bacterias que pueden estar produciendo la enfermedad, el Streptococcus galactiae, el Escherichia coli, etcétera, van a estar dados por este paso. ¿Okay? Después de eso, y entre los 5 años, vemos que se comportan un poco más como la población general. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo en ello? En que el sistema inmune de ellos es mucho más débil y por lo tanto la virulencia de este agente patógeno y la agresividad puede ser mucho más intensa y de hecho ahí fueron donde estuvieron las campañas contra, por ejemplo, el WD-135, sí, en ese especie de brote que hubo, en vacunar a los grupos etarios de SEA. Doctor, nos llega una pregunta en Twitter respecto a que si es que una sinusitis se puede transformar en meningitis. A ver, lo primero que hay que decir es que uno de los mecanismos que están descritos son las infecciones por contigüidad. La sinusitis, ¿no es cierto?, podría llegar a complicarse en una meningitis, pero es raro. Está escrito en la literatura, se ve, etcétera, y puede por contigüidad los agentes patógenos que son los mismos, el Streptococcus pneumoniae, los mismos de una neumonía, los mismos de una artritis séptica, que es el mismo agente patógeno, puede invadir las meninges y el sistema nervioso central. O sea, si uno está resfriado, perdón Felipe, pero si uno está resfriado o viene una bronquitis obstructiva, quizás media pesada, o viene un resfrío o de una influenza, ¿puede terminar y derivar en una meningitis? No necesariamente. La influenza o un cuadro viral respiratorio alto disminuye, ¿no es cierto?, la respuesta inmune y por lo tanto uno queda más proclive a acceder a cualquier agente patógeno, ¿ya? Pero no necesariamente, no hay que dar una regla sine qua non y decir, sí, si tú tuviste una influenza te va a dar una meningitis. Pero queda débil igual de... Pero va a tener una meningitis o va a tener cualquier otra cosa. O sea, pero si no es bien cuidado ese resfrío, como dice la Carola, o esa influenza... Y de repente tantas visitas al hospital, al consultorio, las clínicas, donde hay gente que está con diferentes enfermedades. Uno tiene que intentarlo, la prevención básicamente, y la prevención está dada por tener ambientes ventilados, por taparse la boca al toser, al estornudar, por lavarse las manos, ya no tampoco una cosa frenética, pero sí lavarse las manos, y las costumbres que nosotros tenemos al saludarnos, ¿no es cierto?, nos saludamos de beso, la típica cosa que hay con los niñitos es que el beso en la cara, incluso el beso en la boca, que se prestan los chupetes, esas son conductas que a lo mejor uno podría tratar de obviarlas un poco. ¿Y sirve el alcohol gel para la meningitis, para evitar O sea, el alcohol gel sirve para limpiar las manos, o sea, pero no para la meningitis y para muchas otras bacterias, pero virus que se podría, ¿no es cierto?, contagiar a través de los gotitas, que es el mecanismo de contagio de este. Dice que tiene como estación un poquito, perdón Claudio, pero tiene como una estación preferida la meningitis donde se desarrolla mejor, que a final de verano, principio de otoño. ¿Eso es verdad o no? Sí, claro, las meningitis virales o bacterianas pueden tener algún grado de estación. Y de hecho hay un seguimiento que hace el Ministerio y por lo cual el 2011 se empezó a vacunar, porque vieron que hasta cierta época de la semana, se van contando de las 1 hasta las 52, etcétera, había un aumento de casos de lo que se esperaba, hasta un 30% más. Entonces hay una proyección que hay. Y se sabe que tiene periodos de estacionalidad, las meningitis bacterianas como las meningitis virales. Las meningitis bacterianas son más bien en la época de invierno. Doctor, ¿se nos podría repetir un poquito sintéticamente cuáles son los síntomas que uno tiene que estar muy atento para la posibilidad que se esté incubando una meningitis? Sí, claro, es básicamente una cefalea de novo, ¿ya?, intensa, que no responde a analgesia, asociado a fiebre alta, intensa, un gran compromiso del estado general y los síntomas de afección del sistema nervioso central, porque a diferencia de lo que estamos conversando, una influenza no tendría por qué dar sopor, letargo, que el paciente se encuentre mucho más lento y de alguna otra manera, ¿no es cierto?, el paciente puede caer en coma y eso puede ser tan fulminante como en 24 horas, como puede ser más larvado en 3, 4, 5 días. Va a depender de lo que uno como huésped, ¿no es cierto?, le ponga de resistencia a este agente patógeno. Entonces vamos a estar muy atentos, doctor. Clarísimo usted con toda la información que nos trajo hasta la mañana. El doctor Raúl Juliet Pérez, neurólogo del Hospital de Ipreca, muchas gracias por esta información. Nos estamos viendo, esperamos, la puerta está abierta acá en la mañana de Chilevisión. Muy amable, muchas gracias.